Muy buenas noches. Vamos a iniciar hoy, en este Día del Autismo, una revisión de algunos temas novedosos, interesantes, que vale la pena que tengamos presentes. Vamos a hablar entonces del trastorno del espectro autista, Y bueno, hay que recordar que el autismo pertenece al grupo de los ya clasificados en el DSM-5 como trastornos neurológicos del desarrollo. ¿Cuáles son los trastornos neurológicos del desarrollo? Pues son un grupo de trastornos de origen generalmente congénito, de origen generalmente genético, que van a hacer su presentación clínica a diferentes edades y las manifestaciones clínicas van a corresponder en retraso en adquirir y desarrollar los diferentes hitos del desarrollo para las diferentes capacidades motoras, conductuales, cognitivas o sociales. Aquí fundamentalmente sociales se refieren al grupo de trastornos del espectro autista. Algo muy importante, no tienen nada que ver con inmadurez, que es común que se interpreten como resultados de inmadurez cerebral. De hecho, este grupo de trastornos resulta de interferencia en alguna o algunas de las diferentes etapas de la embriogénesis del cerebro, de las diferentes etapas por las que va pasando el cerebro desde que es una placa neural, lo primero que empieza a formarse, los primeros vestigios del sistema nervioso central que aparecen en el embrión a principios de la tercera semana de gestación, hasta culminar el proceso de maduración normal, que es entre los 21 y 22 años, con la mielinización de las fibras U, que son fibras de asociación intracortical en la corteza prefrontal. Estas son las etapas en que en forma más o menos arbitraria se han clasificado, se han separado las diferentes etapas del desarrollo del cerebro desde el punto de vista embrionario. Entonces, de los diferentes trastornos, el autismo es una patología realmente fascinante cuya comprensión va a arrojar muchísima luz sobre el funcionamiento de esa estructura, la más compleja del universo, que es el cerebro humano, y nos va a permitir entender muchas cosas acerca de qué es lo que hace humanos a los humanos. El autismo es entonces, por no utilizar el término más largo de trastorno del espectro autista porque son dimensionales. Hay quien tiene poquitos, quien tiene muchos síntomas, quien tiene poquito autismo, por describirlo así, quien tiene mucho autismo, ¿no? Entonces, es un trastorno neurológico del desarrollo, al igual que los otros, de múltiples etiologías, predominando las genéticas. De hecho, es un trastorno, igual que los otros, fundamentalmente de origen poligénico, en cuya expresión clínica intervienen diferentes genes de riesgo. El autismo se caracteriza por un patrón muy variable, muy heterogéneo, de dificultades en la interacción y la comunicación social en diferentes contextos, además de comportamientos e intereses restringidos, repetitivos y estereotipados. Eso tal como lo define el DSM-5. No es una enfermedad, como ya mencionamos, es un trastorno. Es un trastorno que se define conductualmente. Y de hecho el diagnóstico es clínico, es un trastorno conductual. Y es dimensional, por eso es un espectro. No tiene, desafortunadamente, una prueba biológica, no es como una prueba de embarazo. No hay un marcador biológico que se pueda determinar y decir si tiene o no tiene, aunque dentro del laboratorio es parte del proyecto de las líneas de investigación que tenemos ahí en el Departamento de Neurociencias y de los cuales nos hablará algo la doctora Alma Yadira, que es una experta en su área y está haciendo contribuciones de primerísima línea en este aspecto. Es una condición estática,
es perdurable, a diferencia de algunos otros, como puede ser inclusive el mismo TDAH, las disfasias del desarrollo, los retrasos del lenguaje. Eh, Aquí el autismo es una condición estática que perdura toda la vida del paciente y las manifestaciones clínicas van modificándose, van cambiando y de hecho en general tienden a mejorar con el tiempo, más especialmente si se hace un traje a la medida con la evaluación neuropsicológica que va a ofrecer intervenciones remediales dirigidas a los déficits individuales que presenta el paciente con trastorno del espectro autista. Hay muchos mecanismos fisiopatológicos, hay múltiples vías que se pueden, de funcionamiento cerebral, celular, neuronal, glial, etcétera, que pueden afectarse y que pueden finalmente manifestarse con síntomas de trastorno autista. Entonces, se puede considerar como la manifestación final de diferentes patologías. Y algo muy importante es que el diagnóstico se puede establecer aún en la presencia de déficits neurológicos, de déficits sensoriales. Un paciente con autismo, un niño con autismo, puede tener y se le puede diagnosticar autismo. Un paciente con autismo también, a diferencia de lo que afirmaba el DSM-3 hasta la versión TR, un paciente con autismo también puede tener, y de hecho es una comorbilidad frecuente, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en el autismo, y debe de identificarse y debe de tratarse esta patología porque va a permitir su tratamiento farmacológico, básicamente, que el paciente esté en mejores condiciones de aprovechar las diferentes terapias, las diferentes intervenciones dirigidas a su trastorno del espectro autista de fondo. Obviamente también hay que tratar, no hay que olvidarnos de tratar la patología de fondo. Una esclerosis tuberosa también es una de las patologías, la neurofibromatosis, el cromosoma X frágil, también se asocian mucho al autismo y pues, también hay que atender la patología de fondo. Una esclerosis tuberosa puede tener discapacidad intelectual, puede tener epilepsia, puede tener un trastorno del desarrollo de la coordinación, etcétera. Todos los cuales hay que identificar y tratar, además de su trastorno del espectro autista. Llama la atención que a pesar de lo peculiar de los síntomas, no fue hasta 1943, 1944 que se dieron a conocer esta población, este grupo especial de niños. Y aquí vemos el artículo original de Kanner, Leo Kanner, un paidopsiquiatra austriaco que vivía en Baltimore y que en plena guerra mundial, estamos hablando de 1943, la Segunda Guerra Mundial, dice entrecomillado, este autor ha encontrado un número de niños cuyo comportamiento desde la edad más temprana genera la pregunta acerca de la existencia de una incapacidad innata para establecer contacto afectivo con las personas de la manera usual en que la especie humana está biológicamente dispuesta. De hecho, nuestro cerebro está diseñado para hablar, nuestro cerebro está diseñado para socializar. Algo muy interesante y es muy recomendable es el libro. Hay varios libros muy recomendables. Uno de ellos es Un antropólogo en Marte de Oliver Sacks, que no me entretendré mencionando esto. Igual unos meses después, sin haber conocido, creo que todavía estaba sin publicar, estaba en prensa el artículo de Kanner, cuando Hans Asperger, psiquiatra, austriaco también, pero él trabajando en Viena, en plena Segunda Guerra Mundial, con Viena bombardeada, describe y publica su artículo clásico de Psicopatía autista de la niñez, en donde describe un grupo de pacientes con las características clínicas que hasta hace poco llevaba su nombre del trastorno de Asperger. Psicopatía autista de la niñez le llamó él. Bloiler, uno de los neuropsiquiatras que describió inicialmente la esquizofrenia, utilizó por primera vez el término de conductas autistas
para referirse a los síntomas negativos y a la alienación social que presentaban los pacientes con esquizofrenia, no mencionándose para nada conductas del tipo de las que presentan los niños con trastorno del espectro autista, pero la que realmente se puede atribuir, a quien se le puede atribuir realmente el mérito de la descripción inicial de este trastorno fue la doctora Sujareva, una doctora polaca, en donde habló de la psicopatología esquizoide en la edad pediátrica. Pero fue en un artículo, en una revista de poca difusión, artículo en alemán y publicado en 1926. De hecho, fue Lorna Wing en 1981 en su artículo de revisión acerca del síndrome de Asperger, cuando lo da a conocer prácticamente a nivel mundial y rápidamente se populariza, como que pegó el término de síndrome de Asperger, llevando a sobrediagnósticos y a confusiones diagnósticas que motivaron que ya en el DSM-5 desapareciera el diagnóstico de Asperger. De hecho, había tanta confusión que hasta la penúltima edición del texto clásico de la Biblia de paidopsiquiatría tenía una sección que se llamaba psicosis infantil con 2 capítulos. 1, autismo. 2, esquizofrenia infantil, lo cual, bueno, es evidentemente absurdo y no tiene la menor relación con un cuadro psicótico el autismo. Ya en la última edición ya reciente ya aparece corregido el error, pero en la penúltima, hace relativamente pocos años, estaba en el grupo, en ese texto básico, clásico, de psicosis infantil. La primera mención que hace el DSM-1 lo menciona como reacción esquizofrénica tipo de la niñez. En el DSM-3 lo denominan trastornos generalizados del desarrollo, en donde se incluía el autismo infantil, el autismo atípico, término desafortunado que se siguió utilizando en el DSM-3R, en el DSM-4, DSM-4TR, en donde el grupo de padecimientos se llamaba trastornos generalizados del desarrollo, y no era raro que niños con un retraso global del desarrollo, que no es lo mismo, fueran diagnosticados como autistas. Y a la inversa, quitándole la oportunidad de que fueran tratados de manera eficiente. Hasta es el DSM-5 que entró en vigor el 15 de mayo de 2013, cuando ya aparece el término de trastornos del espectro autista. Es altamente prevalente, cada vez fue aumentando más la frecuencia. 1 a un 1.5% de la población general tiene autismo y la mayor prevalencia en parientes de primer grado, 18.7% en hermanos de pacientes con trastorno del espectro autista, tienen autismo también. Este incremento entre más cercano era el parentesco, mayor era la prevalencia de autismo en los familiares de pacientes con este diagnóstico, que fue lo que orientó hacia un origen genético y por ende biológico de los trastornos del espectro autista, cuando todavía era prevalente y triste y desafortunadamente todavía se escucha la teoría de los padres refrigerador, en que el psicólogo le dice a la mamá o a la papá, no, ustedes tienen la culpa porque por ser ambos profesionales y dedicados a su profesión y queriendo sobresalir y avanzar en su carrera, rechazan a veces desde antes del nacimiento a la criatura, la cual por ese rechazo se encierra en sí mismo desarrollando autismo, dando la impresión de que son como ángeles que están en un envase de cristal y que a base de una terapia de besos y abrazos no balazos, se rompe esa campana de cristal y sale entre música de violines el niño con autista que desaparece. Realmente, definitivamente no es el escenario. Y bueno, esa mayor prevalencia, repito, fue la que orientó hacia un origen obviamente claramente biológico del autismo. Desafortunadamente en todos los países se sigue retrasando la edad de diagnóstico. La mayoría
son diagnosticados después de los 4 años de edad, aunque los padres ya antes del segundo cumpleaños ya externan preocupación que pues al no tener presente esta posibilidad diagnóstica, muchas veces el pediatra en la revisión del niño sano, cuando le llevan por alguna patología de las, entre comillas, propias de la infancia, pues los tranquiliza, le dicen que no todos los niños son iguales, etcétera, y pasa el tiempo. Es muy importante un diagnóstico temprano. De hecho, existe la idea de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica de un programa a nivel nacional con talleres para los pediatras y entrenarlos en perfiles, en cuestionarios, en guías diagnósticas para palomear en los niños que van a consulta, sobre todo antes de los 2 años de edad, y ver cuál es una especie de filtro para ver cuáles son sospechosos del autismo, de tener trastorno del espectro autista para que sean evaluados por el neurólogo pediatra, es un trastorno neurológico del desarrollo, por el psiquiatra, por la neuropsicóloga. Esto, repito, es de mucha importancia porque Baron Cohen, del Instituto de Psiquiatría de Londres, tiene un programa de intervención muy intensa en la que niños diagnosticados antes de los 2 años de edad, en más del 50% de los casos, y gracias a la plasticidad cerebral bien utilizada en esta intervención, en niños con este diagnóstico, desaparece la sintomatología del autismo. Antes muy poco se conocía, muy poco se escuchaban acerca del autismo y también eran pocas las publicaciones, pero entre más fueron habiendo más especialistas, neurólogos, pediatras, neuropsicólogos, psiquiatras que conocían la patología, conocían la manera de establecer los diagnósticos, de valorar a los niños e inclusive de intervención. Como ven, hubo un boom en el diagnóstico, que igual hubo un boom en las publicaciones. Hay un crecimiento logarítmico en las publicaciones acerca del autismo, precisamente por el interés que genera, porque arroja luz su investigación sobre la esencia misma de la naturaleza humana. Por eso tanto interés y tantas publicaciones para comprender, tratar el autismo y comprender mejor el funcionamiento de, como nos llaman ellos, los ENTI, los neurológicamente típicos. El autismo, la prevalencia aumentó notablemente. Obviamente hubo un pico cuando empezó a hablarse, sobre todo la película Rain Man, por los protagonistas, por la calidad de la película, trata acerca de un autista adulto, pues sensibilizó mucho a la sociedad y motivó y estimuló tanto la formación de especialistas como el reconocimiento, el tener presente. Si no se tiene presente una patología, obviamente no se va a diagnosticar. Entonces, de esta manera llevó al primer boom de aumento de casos de mayor prevalencia, no porque hubiera más casos, sino porque vea más especialistas más capaces de diagnosticar trastornos del espectro autista. Sin embargo, hubo realmente un boom en la prevalencia. Cada vez estaban naciendo más niños con autismo. Se fue incrementando la prevalencia del autismo. Y aquí vemos este estudio epidemiológico de salud pública en un servicio administrativo en Estados Unidos, en donde se ve el crecimiento con los mismos especialistas, los mismos criterios diagnósticos, se ve cómo va incrementándose la prevalencia desde los 90 hasta el 2006. Mismos especialistas, mismos criterios diagnósticos, un incremento notable en la prevalencia de los casos. Hasta cerca de 2015, 2016, desde los 90 hasta 2016,
el incremento fue progresivo. En estos estudios, en donde repito, estos son estudios del Centro de Control de Enfermedades en diferentes áreas representativas de las diferentes, de la diferente geografía de Estados Unidos, mismos especialistas, mismos criterios. Hasta 2015 encontraron un incremento de prevalencia de 14.7 por mil, o sea, 1 en 68 niños a los 8 años de edad, cuando en 2012 era 11.3 por mil, o sea, un niño en 88. Y otra de las características interesantes en este aspecto, aparte del incremento progresivo que por ahí por 2016 se estacionó y ya no ha aumentado, la frecuencia, la prevalencia sigue siendo la misma, fue incrementándose de los 90 hasta 2016 y ahí se estacionó. Es que la pirámide, una de las cosas peculiares, les comentaba, es que la pirámide cognitiva se invirtió. Antes, 75% o más de los pacientes diagnosticados con autismo presentaban discapacidad intelectual. Ahora, con inteligencia promedio o arriba del promedio, cociente intelectual mayor de 85, era un 30% en 2002 a casi un 50% de 2010. Ahorita básicamente 75% de los pacientes con trastorno del espectro autista tienen un cociente intelectual normal, a diferencia de los primeros casos y hasta los 90, 75% tenían discapacidad intelectual. Y ahí se encontró en estos estudios en Estados Unidos una variación de acuerdo al sexo y etnia. Son más frecuentes en la población WASP, White, anglosajón, protestante, en blancos, que en negros o afroamericanos, para ser políticamente correcto, o hispanos o amarillos, ¿no? De origen vietnamita, chino, japonés, etcétera. Y como prácticamente todos los trastornos neurológicos del desarrollo, hay un predominio del sexo masculino. Aparentemente, esto sucede, esta cifra se ve, está tomada de pacientes de clínicas, como en el caso también del TDAH, como lo vemos también en nuestra unidad de atención en neurociencias, en la que predomina con mucho el sexo masculino. Lo que sé es que los síntomas son menos importantes, menos aparatosos, por llamarles así, en el sexo femenino que en el masculino, lo cual hace que el diagnóstico no se establezca en muchos casos, igual que sucede en el TDAH. Y aquí vemos cómo fue incrementándose la prevalencia en los diferentes sitios del CDC, mismos expertos, repito, mismos criterios diagnósticos, insisto, cómo fue aumentando en 2000 de 1 en 150 hasta 1 en 68 en 2010. Esto lo hemos mencionado. De hecho, este incremento tan importante se le llegó a llamar tsunami del autismo porque era una ola que venía creciendo. Curiosamente, a pesar de que comparten algunos de los genes de riesgo del autismo, con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, en los últimos 42 años que se ha llevado un registro de la prevalencia del TDAH en muchos países del mundo, la prevalencia sigue siendo la misma de TDAH en todos los países, cerca de 5, 6%. Aquí y en China literalmente, y esta prevalencia no se ha modificado desde hace 42 años. Esto es algo interesante que también tratamos de establecer un proyecto de investigación en base a esto, porque compartiendo genes de riesgo, trastornos que pertenecen al mismo grupo de padecimientos, tienen una epidemiología tan diferente. Y esto nos habla de que los factores de riesgo son diferentes para el autismo y para el trastorno por déficit de atención. Obviamente están mucho más estudiados y reconocidos los factores de riesgo del trastorno por déficit de atención, hiperactividad.
Entonces, el autismo es heterogéneo en todos los aspectos. No hay una sola prueba neuropsicológica, un examen neurológico, un examen de laboratorio que nos permita diagnosticar autismo. El diagnóstico se basa en el análisis, en la semiología de las diferentes conductas, apoyados en una serie de instrumentos auxiliares, de escalas, de pruebas de observación, etcétera, para palomear la presencia de los diferentes síntomas. Entonces, no hay un déficit neuropsicológico único, hay múltiples mecanismos alterados y no hay correlación entre los diferentes déficits. Algo común es que el desempeño, por ejemplo, en el WISC, a diferencia, por ejemplo, el síndrome de Down o una discapacidad intelectual primaria, en donde la línea está plana al puntear, al hacer la gráfica de los valores obtenidos en cada una de las áreas de funcionamiento cognitivo valoradas, es una línea casi plana. En cambio, en los trastornos del espectro autista, independientemente del cociente intelectual, encontramos una gráfica que parece cordillera, parece sierra, con picos y valles. Obviamente, esto es el resultado de una heterogeneidad genética. La heterogeneidad genética es responsable de los diferentes mecanismos neurocognitivos subyacentes y que finalmente pues van a dar la manifestación común, la vía final común de múltiples alteraciones en los diferentes mecanismos del desarrollo. Son múltiples y complejas las vías patogénicas involucradas en las alteraciones encontradas hasta ahorita. Y hay también una heterogeneidad muy importante en las diferencias individuales, en la manera en que cada niño o cada paciente con trastorno del espectro autista responde a la intervención. E inclusive hay heterogeneidad en las comorbilidades neurológicas, psicológicas que presenta un paciente con trastorno del espectro autista y que deben tenerse presentes y que deben de valorar para una completa y adecuada intervención. De aquí que el enfoque no multi, sino interdisciplinario, con comunicación estrecha entre el neurólogo pediatra, el neuropsicólogo, el psicólogo, la terapeuta del lenguaje, de psicomotricidad, etcétera, para ir haciendo las adecuaciones a la intervención y lograr llegar al mejor potencial de recuperación. ¿Cuál será ese potencial de recuperación? No hay manera de saberlo todavía. Depende de sus genes y depende de lo correcto y completo de la intervención interdisciplinaria. Factores de riesgo muy diferentes de los del TDAH, edad avanzada de los padres al nacimiento, diabetes gestacional, sangrado durante el embarazo, parto múltiple, la primogenitura y curiosamente nacimiento de la madre en el extranjero. No se ha valorado la edad en que salió del país de origen o del lugar de nacimiento a su lugar de residencia. Eso recuerda la prevalencia de la esclerosis múltiple y la edad en que se, bueno, presentan los cambios en la posibilidad de desarrollar este otro padecimiento que no tiene nada que ver con el autismo. Lo menciono nada más por la peculiaridad de la edad en que salir del país de origen o llegar al país de residencia tiene que ver con la posibilidad del desarrollo de la esclerosis múltiple. Es de origen genético, es de origen poligénico, sin embargo, hay autismo que pudiéramos llamar secundario. Niños que no comportan, que no traen ningún gen de riesgo, o a lo mejor tienen uno o dos poquitos genes de riesgo, pero que la madre haya tenido una infección congénita por virus de inclusión citomegálica, una rubiola, herpes genital, pues es un factor puede resultar en un autismo. La sembriopatía, el hipotiroidismo también puede resultar en autismo si no se trata de manera oportuna y temprana.
cosa que prácticamente ya se hace en todo el mundo en forma rutinaria. Es rarísimo ver un niño con hipotiroidismo congénito que no se diagnosticó ni se trató. Y frecuente cuando se encuentran, ver que tiene asociado trastorno del espectro autista. Igual, agentes potencialmente tóxicos o tóxicos, alcohol, cocaína, plomo, talidomida, el mismo valproato, pueden resultar en un producto con trastorno del espectro autista. De hecho, uno de los modelos que manejamos, que maneja la doctora Alma Yadira, como lo mencionará en su excelente presentación, es el modelo murino o de ratones con valproato. El valproato es un antiepiléptico que se utiliza también, es uno de los medicamentos de primera línea en el tratamiento profiláctico de la migraña y también es de mucha utilidad en el trastorno bipolar. Sin embargo, es altamente agresivo para el sistema nervioso en desarrollo. Puede inducir en unas etapas un defecto de cierre del tubo neural, una espina bífida, un meningocele, un mielomeningocele, etcétera, o puede inducir, puede generar un trastorno del espectro autista. Y este medicamento es el que estamos utilizando para eh, generar modelos de autismo para los estudios de investigación que se están llevando a cabo, unos de los cuales que se están llevando a cabo en nuestro departamento de neurociencias. Las vacunas, pues realmente pensamiento mágico que no se ha desterrado, como lo estamos viendo y viviendo en esta época que tanto ha afectado desde el punto de vista social, y es el temor irracional a las vacunas. Cuando a mí me han preguntado, oiga doctor, y nosotros la verdad no creemos en las vacunas y ninguno de los niños los tenemos vacunados, ¿qué nos aconseja? Pues que no se encariñen, porque actualmente son muy pocos los niños que mueren de enfermedades y les menciono el Panteón de Mezquitán, vayan a ver las edades de tumbas ahí en el Panteón de Mezquitán, sí, y verán cómo hay una cantidad enorme de niños en edad preescolar que fallecían de enfermedades que ahora ya inclusive a un pediatra le cuesta trabajo identificarlas porque hace muchísimo que no se ven. La asociación, la asociación a vacunas se da muchas veces por que coincide el tiempo de aparición del problema con el tiempo en que se deben administrar las vacunas. Algo sucedió también con un síndrome epiléptico muy estudiado, el síndrome de West, en donde se pensaba que las vacunas podrían tener algún papel etiológico, podrían causar el autismo. Sin embargo, en Suecia se efectuó un estudio muy cuidadoso en donde se recorrió 6 meses la edad de vacunación de los niños y en el estudio de seguimiento la prevalencia de síndrome de West no se modificó, siguió siendo la misma y aparecían ahora la mayoría de los pacientes 4 a 6 meses antes de que se aplicaran las vacunas. O sea, la simultaneidad del síndrome de West y las vacunas era una mera coincidencia y no había ninguna relación causal vacunas con síndrome de West. Y obviamente lo mismo se refiere al autismo. De hecho, gran parte de este temor irracional o de este temor de que las vacunas produzcan autismo, pues se la deben a este doctor, en donde el doctor Wakefield, en donde en un artículo prácticamente inventado que apareció en una revista muy prestigiada, Lancet, eh, afirmaba él que había encontrado evidencia científica de que las vacunas producían autismo. Total, resultó ser un fraude. La historia se puede consultar en internet. Estaba explotando, bueno, estaba recibiendo dinero en cantidades enormes que depositaba en libras esterlinas en paraísos fiscales y lo recibía de bufetes de abogados que llevaban demandas de pacientes contra los laboratorios, de padres de pacientes con autismo contra los laboratorios que producían vacunas.
A pesar de que nunca ganaron ningún juicio, toda la evidencia científica es que no producían autismo. Sin embargo, le seguían dando cuerda por utilizar ese término y seguían pagándole a los bufetes de abogados contra las demandas. Y aquí vemos abajo a la derecha el incremento en la cantidad de sarampión como consecuencia de la publicidad contra las vacunas. Un incremento bastante importante por ahí por 2007, 2008, como consecuencia precisamente de esos artículos inventados del doctor Wakefield, que de hecho le quitaron el título y cuando lo iban a detener le avisaron y huyó y parece que se encuentra en alguna isla del Caribe disfrutando de sus ganancias. Este es el artículo famoso en donde aparece Retracted. Los coautores enviaron una carta al editor en cuanto salió publicada pidiendo que se anulara el artículo, ya que ellos no estaban de acuerdo ni con los resultados, ni con las interpretaciones de las imágenes, ni con las conclusiones del estudio, que no era nada de lo que habían acordado ni que habían encontrado ellos. Entonces, básicamente, hasta el DSM-4TR había 3 grupos de conductas. Uno que tenía que ver con los dominios de conductas sociales, otro que tenían que ver con los de comunicación, y el tercero, intereses fijos y actividades o comportamientos repetitivos. Ya en el DSM-5, socialización igual a comunicación, aún desde el punto de vista evolutivo. Entonces ya se agruparon estos 2 dominios en uno solo, que se denomina en el DSM-5 dominio de comunicación social. Entonces los criterios diagnósticos no los voy a leer con detenidad, son déficits persistentes en comunicación e interacción sociales en múltiples contextos, déficits en la reciprocidad socioemocional, torpeza social, falla o rechazo, ausencia de interés compartido, emociones, afecto, falla en interés o responder a interacciones sociales o con comportamientos sociales muy torpes. De repente un niño con autismo de 3 años al perfecto desconocido que va pasando, lo abraza y se lo come a beso, ¿no? Tienen déficits en comportamientos comunicativos no verbales utilizados en la interacción social. Es el llamado, en el caso del lenguaje, el déficit semántico pragmático, ¿no? En donde no saben expresar ni reconocer los componentes no verbales del lenguaje. El grupo de patrones restringidos, repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, en donde pueden ser movimientos, lenguaje o empleo de objetos de una manera estereotipada, repetitiva, estereotipos motores simples, los movimientos de aleteo, el caminar de puntas, alinear juguetes, otros objetos, la ecolalia, que puede ser inmediata o tardía, y frases idiosincráticas de esas frases como cuando uno trae una frase pegajosa, pero ellos en forma exagerada, ¿no? La insistencia en lo mismo, la resistencia al cambio, la adherencia inflexible a rutinas o patrones que ritualizan, ya sea de comportamiento verbal o no verbal, modificaciones de sus rutinas pueden desencadenar temper tantrums, inclusive severos, ¿no? Intereses sumamente restringidos en intensidad o enfoque, preocupación por objetos desusados, el niño con autismo que trae una ramita, una hoja de una planta, o que puede durar 1 hora viendo el reflejo del sol en una hojita de un árbol en un jardín lleno de árboles, ¿no? Intereses excesivamente circunscritos o perseverativos, ¿no? Me han tocado pacientes que son súper expertos en dinosaurios, que se saben toda la taxonomía, toda la cronología de las diferentes eras geológicas en que aparecieron diferentes especies de dinosaurios, o alguien que era experto en el cometa Cucutec, por ejemplo, y sabía la velocidad y los fragmentos y la energía que se iba a liberar cuando se estrellan los diferentes fragmentos en Júpiter, etcétera. Igual
la hiper o hiporreactividad a estímulos sensoriales o un interés muy exagerado en aspectos sensoriales del ambiente, respecto rechazo o tendencia muy intensa a mantener contacto con alguna textura específica. Muchos niños con trastorno del espectro autista pueden ser muy picky, muy selectivos en sus alimentos y solo comer o rechazan los que tienen una textura específica o, o son sólidos o son líquidos, en fin, muy sensibles, ¿no? En el DSM-5 hay que especificar si hay o no discapacidad intelectual y si hay o no alteración acompañante del lenguaje y si se encuentran asociados a una condición médica o genética. Ya mencionaba la prevalencia del X frágil, del valproato, de la esclerosis la administración de valproato en útero, la esclerosis tuberosa o su comorbilidad. En muchos de los trastornos neurológicos del desarrollo es frecuente encontrar comorbilidad con otros trastornos del desarrollo. Puede ser discapacidad intelectual, puede ser disfasia del desarrollo, puede ser trastorno del desarrollo y de la coordinación. Entonces eso hay que eh, anotarlo y tenerlo presente en la historia clínica. Entonces, a pesar de que hay una gran variación en las manifestaciones clínicas, todos los pacientes tienen en común una capacidad limitada de empatía que se puede expresar por desapego social o una manera muy peculiar, unilateral y aún intrusiva de relacionarse con otros, como la niñita que abraza y se come a besos a un perfecto desconocido que va pasando. El lenguaje ausente o limitado, sobre todo en el autismo nuclear clásico que describió Kanner con ecolalia inmediata o tardía, inventan palabras, los neologismos, o hablan de ellos en tercera persona, la llamada inversión pronominal. Igual cuando desarrollan lenguaje, que es como veremos el principal factor pronóstico de los pacientes con trastorno del espectro autista, muchos de ellos tienen el déficit semántico pragmático. Tienen incapacidad para generar representaciones internas, lo cual obviamente no les permite predecir qué es lo que va a suceder. Esto sobre todo cuando interactúan con otras personas, falla de la teoría de la mente. Y a menudo tienen centros de interés personales estrechos, atípicos, muy restringidos. Y lo que mencionábamos, o son muy poco reactivos o son extremadamente sensibles a los diferentes tipos de modalidades sensoriales. Esto es importante y va a formar parte del cuestionario que se va a enviar, esperemos, a los pediatras en esta campaña nacional que ya a ver si podemos o se puede echar a andar la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica. El comportamiento anormal antes del año de edad puede manifestarse como ausencia de sonrisa social, hiper o hiposensibilidad a los sonidos, ausencia de balbuceo, ausencia de ansiedad ante extraños, o igual, puede ser que llegue la mamá o el papá y los acaricia y se ponen rígidos y no hacen la menor actitud de que les guste la caricia, indiferencia o desinterés, ausencia de seguimiento, no responde, no atiende a su nombre, su facies es inexpresiva, no hay respuesta, el peekaboo, eso que todos jugamos con los bebés de que nos escondemos en el borde de la cama y luego nos asomamos, decimos y nos asomamos y les da mucha risa, no tienen respuesta, no tienen ajuste motor anticipativo, les piden los brazos, no dan los brazos y no establecen contacto visual. Después del año de edad, falta de atención compartida, señala uno algo de interés y los niños NT, neurológicamente típicos, siguen la dirección que marca el índice, ve hacia dónde está apuntando uno para ver qué hay de interés que lo está señalando, o a la inversa, señalan algo de interés para que uno comparta la atención
con el objeto o el estímulo que generó este interés. Pérdida de la expresión verbal, dificultad para copiar los movimientos de otros, las neuronas en espejo, comportamientos que se han interpretado de autoestimulación. Realmente es dudoso si realmente son autoestimulación o son simplemente patrones motores que se liberan. El retraimiento extremo, molestias por cualquier intervención o intrusión mientras se encuentran dedicados a su juego. No tienen juego simbólico, no juegan los carritos como carritos, no juegan las muñecas como muñecas, ni las peinan, ni ponen a pelear un monito a Godzilla contra el tiranosaurio Rex, etcétera, ¿no? No juegan con juguetes al principio, todos los juguetes los toman y los avientan, y a muchos les llaman la atención sobremanera eh, juguetes que tienen que ver no con juego imaginativo, sino con armar. Hay muchos expertos en armar rompecabezas, con rompecabezas muy complejos de 1000, 2000 piezas. En media hora los tienen ya perfectamente armados. Los Legos también hacen muchísimas cosas con Legos, independientemente de que no tengan interés en otros juegos. Los carritos, los objetos, y en vez de jugarlos como carros haciendo sonidos de motor, de arranque, de claxon, jugando choques, etcétera, simplemente los disponen en hileras de acuerdo al tamaño o de acuerdo al color, etcétera, ¿no? La insistencia es lo mismo, la resistencia al cambio. Trata de andar siempre con los mismos pantalones, con la misma camisa, con la misma ropa. Si se desvían del camino usual de la casa al kinder, gran berrinche. Pueden tener hiperactividad. Ya decíamos que el trastorno por déficit de atención es mucho más frecuente en los niños con trastorno del espectro autista que en la población general. Risa o llanto súbito sin razón aparente y sueño nocturno irregular o alterado. Hay que tener presente, aquí vemos en la unidad en el departamento de neurociencias, un niño con autismo, la manera en que llega y luego se dispone a acomodar en fila, en hilera, las sillas. Y aquí es otro paciente en el consultorio particular en donde de una manera compulsiva se pone a se pone a alinear, a colocar en línea los objetos que se encuentran sobre el escritorio. Es importante señalar que, como decía, el diagnóstico de trastorno del espectro autista es un diagnóstico conductual basado en las conductas que comportan los criterios diagnósticos mencionados claramente en el DSM-5. No existe una sola conducta que por sí sea diagnóstica de autismo. No es raro que lleguen pacientes referidos por maestra o por cualquiera de los profesionales que pudieran haber consultado porque piensan que tiene autismo, porque tienen movimientos de aleteo o porque caminan de punta, ¿no? Obviamente, lo deseable sería que todos los pacientes con alguna sospecha diagnóstica, de acuerdo al listado de síntomas que no son diagnósticos, pero justifican una evaluación por el neurólogo pediatra, la lista de manifestaciones antes y después del año de edad. Si sí se comprueba, pues es muy buen tiempo, como todo en medicina. Entre más temprano se diagnostique y se establece el tratamiento dirigido a sus déficits específicos, apoyados en el neuropsicólogo, etcétera, mejor le va a ir al paciente. Un porcentaje de pacientes, 25 a 30%, varía según la serie. Después de un tiempo, de unos meses al año y medio, por ejemplo, de tener un desarrollo aparentemente normal, de repente se estaciona su avance. Y luego no solo se estaciona, sino pierden las habilidades ganadas, sociales, conductuales, etcétera. Pierden el lenguaje, dejan de desear la interacción social, rechazan o ignoran a sus pares, dejan de tener contacto visual, no tienen su interés ya en los juegos que tenían, pierden juego imaginativo muchos de ellos y pueden presentar cambios en su patrón de sueño y en sus
gustos o rutinas alimenticias. Y también aparece las manifestaciones ya de otro tipo, manifestaciones de sobreenfoque, en donde con gran intensidad permanece fija su atención en un objeto que uno apenas distingue una hoja de X en un árbol, entre 100 árboles del bosque, por algo localizar un reflejo mínimo y están una hora observando el sobreenfoque. Algunos de ellos ya había algún problema de comunicación social leve, ¿no? La macrocefalia también es un hallazgo de la exploración física, de la exploración neurológica. Se confirma, se sospecha a simple vista, se confirma al tomar la medida, bueno, al hacer la sometometría y establecer el perímetro craneal. 5 de los 11 pacientes que describió Kanner en 1943 presentaban macrocefalia. Y los pacientes que tienen una macrocefalia y crece más rápido su cráneo, sobre todo en los primeros 4 años de edad, son los que tienen un autismo más severo. Posteriormente, ya en la adolescencia, va disminuyendo el volumen del cerebro, va disminuyendo el perímetro craneal y ya el perímetro craneal es el semejante a los controles de su edad sin autismo. Un porcentaje de pacientes tiene un perímetro cefálico reducido, pero que al nacimiento, en los primeros 2 o 3 meses, se normaliza y luego puede ir más allá a la macroencefalia y macrocefalia, que como mencionaba hace un momento, sugiere la presentación clínica de un autismo severo. Los biomarcadores es lo que se ha buscado siempre, igual para otras patologías. No hay evidencia científica. Se han buscado múltiples sustancias como marcadores, la función mitocondrial, del estrés oxidativo, funcionamiento del sistema inmune, diferentes factores y factores neurotróficos que están de algún modo arrojando luz acerca de la fisiopatología del autismo, y también es algo de los que seguramente vamos a escuchar con la doctora Alma Yadira. Son muy pocos los estudios publicados, poquísimos, de seguimiento a largo plazo. ¿Qué sucede con el paciente con autismo adolescente y adulto? La serie más grande fue la de Chris Gilbert en Göteborg, en Suecia, en donde siguió a 20 pacientes hasta los 22 años de edad. La mortalidad fue bastante mayor que en la población general, 5%. 78% tuvieron una mala evolución, siendo prácticamente pacientes de custodia, y únicamente 4 de los 120 pudieron llevar una vida independiente. Como mencionaba, el cociente intelectual en la niñez es predictor de un buen o un mal pronóstico, al igual que la existencia de frases comunicativas a los 6 años de edad, que viene siendo lo mismo. Desarrollo del lenguaje es igual a desarrollo de inteligencia. Y repito, el principal factor pronóstico es desarrollo del lenguaje. Y aquí el peor pronóstico que encontraron estos autores fueron en pacientes diagnosticados en los 60, 70 y 80, que son los que tenían el clásico autismo nuclear que describió Kanner, y además en forma severa. Entonces son los cuadros más severos, los de mayor compromiso de funcionamiento cognitivo, de funcionamiento social, los que tuvieron peor pronóstico, porque eran los que tenían el cuadro más llamativo y eran los que sí se diagnosticaban con más facilidad, siempre teniendo en mente el diagnóstico. Esto obviamente ha cambiado sustancialmente. La epilepsia, igual que el trastorno por déficit de atención, es una comorbilidad frecuente en el trastorno del espectro autista. 25% de los pacientes con autismo tienen epilepsia, 85% tienen descargas epileptiformes en el electroencefalograma o mapeo cerebral digital, el electroencefalograma digital.
porcentaje semejante, un 20-25% de los pacientes con autismo también tienen trastorno por déficit de atención, hiperactividad. Y la epilepsia, pues es igual que cualquier epilepsia que entre comillas común y corriente, no requieren un manejo específico. Los antiepilépticos que están indicados de acuerdo al tipo de crisis convulsiva, al tipo de síndrome epiléptico, si es que pudo identificarse alguno, se trata como si no tuviera trastorno del espectro autista. La epilepsia, además hay que recordar que se presenta en dos picos, no aparece en una curva como en la población general, sino hay un pico entre los 4 y los 6 años de edad más o menos, y hay otro entre los 11 y los 13 años, aunque puede aparecer a cualquier edad. En estos dos grupos de edades es donde con mayor frecuencia hace su aparición la epilepsia. Trastorno del espectro autista, decía, no tiene nada que ver con cociente intelectual. Se puede presentar en cualquier punto de la escala de cociente intelectual. Repito, un CI normal, un CI por arriba de 85 es un predictor de buen pronóstico. Las habilidades cognitivas son muy disparejas, ya lo mencionaba en el WISC, en otros estudios. Hay altas y bajas, también peculiares a cada paciente. Algunos tienen, muy curiosamente, un desempeño extraordinario en algún tipo muy específico de funciones, lo que se llamaba en Francia idiots savants, idiotas sabios, idiotas en el sentido de discapacidad intelectual, no como después se utilizó el término en sentido peyorativo. Este dibujo a base de lápiz lo dibujó y en su página, en su sitio web hasta hace unos años, ahí tenía una galería de dibujos en donde se ve el extraordinario detalle y precisión, el perfecto manejo de de la técnica de lápiz en este caso, y el excelente manejo de la perspectiva, ¿no? Sin haber estudiado nunca dibujo. También en los artículos Discovery Health, etcétera, no es raro encontrar de vez en cuando reportes de pacientes con autismo. Hay autistas con discapacidad más o menos severa que escuchan por primera vez un concierto de piano de un autor X y con solo escucharlo una vez lo reproducen como grabadora, una y otra vez. Inclusive si hay algún pequeño error, alguna falsa nota en la primera interpretación, todas las demás veces que repite la composición, se presenta el mismo error de dedo. Otros pueden de un vistazo leer y aprenderse el directorio telefónico, etcétera, ¿verdad? Hay también un reportaje de un paciente, trabaja de mozo en una universidad en donde va al zoológico y de repente se queda viendo un animal y como pareciera que tuviera una crisis de ausencia típica, dura 3, 4, 5 segundos con la mirada perdida, aunque dirigida al animal, y ya en esos pasados esos segundos ya retoma su expresión normal y cuando regresa se pone a esculpir y es impresionante el realismo y sobre todo como que las esculturas reflejan un momento en el tiempo, un tigre a medio brinco en donde se ve la tensión muscular todavía y la expresión decidida del tigre respecto a capturar a su presa, se ve con toda claridad, es como como si hubiera tomado una foto tanto de su interior como de su cuerpo físico, ¿no? Un realismo realmente impresionante. Y hay una fundación que está administrando su dinero. Hay diferentes teorías neuropsicológicas de función ejecutiva, teoría de la mente que es muy prominente, prácticamente todos los pacientes con trastorno del espectro autista tienen coherencia central, no así, no todos tienen disfunción ejecutiva. En fin, no tiene caso extendernos en las diferentes teorías neuropsicológicas.
Y desde el punto de vista neurobiológico, apenas estamos empezando a superar lo que decía Bailey en 1998. Hasta la fecha, no se ha identificado una patología común a todos los casos de autismo. Y como decía Molden, ya en este milenio no se acepta, en la actualidad no existe un modelo fisiopatológico que se acepte o que en forma universal explique las fallas. Al ser un trastorno de origen poligénico, como prácticamente todos los trastornos primarios neurológicos del desarrollo, la expresión clínica va a estar modulada por factores epigenéticos, por factores ambientales que de alguna manera finalmente a través de mecanismos moleculares, mecanismos genéticos como acetilación, en fin, diferentes modificaciones bioquímicas o intervenciones bioquímicas que se precipitan por los estímulos ambientales van a resultar en que se activen o se desactiven genes de riesgo. La expresión de los genes de riesgo, obviamente, va a resultar con alteraciones morfológicas, con alteraciones funcionales, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Y esto va a resultar finalmente en funciones cognitivas moduladas por la exposición a los cambios en el medio ambiente. La genética, pues hay varias revisiones. Esta es una de las clásicas, aunque ya tiene su tiempo, se publicó en 2013 y hace una revisión acerca de la genética del autismo, que si algo es complejo, pues es la genética del autismo, son sumamente heterogéneos. 10% de los pacientes con autismo tienen un trastorno monogénico. 21 a 50% de los pacientes con cromosoma X frágil, que es la causa genética de discapacidad intelectual más frecuente. El síndrome de Down es en segundo lugar. Este es importante diagnosticarla, inclusive para consejo genético, porque estos pacientes sí pueden tener hijos. Tienen grado variable de discapacidad intelectual, pueden tener el grado variable más que la población en general, trastorno por déficit de atención, hiperactividad, y sobre todo de un 21 a un 50% de los pacientes con cromosoma X frágil tienen trastorno del espectro autista asociado. La esclerosis tuberosa, como ya había mencionado hace rato, 24 a 60% de estos pacientes tienen trastorno del espectro autista, aunque si lo vemos desde el otro lado, 0,4 a 4% de los pacientes con autismo van a tener esclerosis tuberosa. Hay una serie, la variación del número de copias que tienen y representan y causan y sufren mutaciones a diferentes niveles. La localización y la relevancia funcional es más importante que el tamaño de la variación del número de copias. Las copias heterogéneas afectan hasta en un 5-8% de los casos diferentes sitios genómicos o cromosómicos, en donde estos sitios tienen sus genes, expresan proteínas que tienen que ver, que participan en la formación de sinaptogénesis, en ver que el axón que va creciendo se vaya por el buen camino y que las neuronas que migran pues lleguen a donde deben de llegar, a su sitio genéticamente predeterminado. Muy importante las mutaciones de genes de neuroliguillas, SHAG, neuroexinas, proteínas cruciales en la sinaptogénesis en diferentes fenotipos son muy frecuentes en el autismo. Igual, en el otro comentario, el artículo de Fabrishny, a nivel extracelular, las neuroliginas postsinápticas interactúan con neuroxinas presinápticas
estimulando la formación de botones sinápticos, estableciendo la formación de sinapsis. Hay que recordar que las sinapsis son las estructuras más resistentes del cerebro. Y cuando se hace un homogeneizado de cerebro, las únicas estructuras que se recuperan intactas son los botones sinápticos, en donde el saquito, el botón sináptico, se desgarra en el proceso de homogeneización. Básicamente es una licuadora grande, se desgarra por el cuellito y por la masa elemental físico-química, la capa de la capa triple de la membrana, pues se fusiona y queda sellado el interior. Ya se puede inclusive manipular farmacológicamente. Sin embargo, son tan resistentes estas proteínas que se traen al homogeneizar el tejido, se traen el pedazo de membrana posináptica, o sea, se desgarra el cuerpo de la neurona posináptica de la fuerza que tiene la interacción entre las proteínas que anclan el botón y que participan en el reconocimiento del botón sináptico con el sitio específico de la membrana, pudiéramos llamar el receptor de la sinapsis, que es donde se van a agrupar y expresar los receptores para los neurotransmisores correspondientes de acuerdo al tipo de sinapsis. Bueno, todos son diferentes genes que tienen que ver o con el crecimiento y función cerebral, con la formación de dendritas o neuronas, con la regulación de la apoptosis, la muerte neuronal programada. Recordemos que nacemos con hasta una tercera parte de más neuronas en nuestra corteza cerebral. Curiosamente, a pesar de que son poligénicos los trastornos del espectro autista, hay un grupo de patologías, voy a enumerar nada más las principales, que aunque son patologías resultantes de la mutación de un solo gen, son trastornos monogénicos, estas tienen una elevada prevalencia de autismo. La mutación del gen FMR1, síndrome de X frágil, 15 a 30% van a tener autismo. TSC1-2, complejo de la esclerosis tuberosa, 25 a 60%. Y tumores embriológicos, amartomas, también se encuentran más frecuentemente en el autismo. En fin. Desde el punto de vista neuropatológico, pues fueron pocos los estudios iniciales. No se había desarrollado la tecnología ni el conocimiento suficiente, pero sí se sabía, sobre todo a partir de los estudios de Eric Urchesne, en que hacía resonancia a niños con autismo en San Diego, se encontró y confirmó su hallazgo, la hipoplasia de los lóbulos 6 y 7 del cerebelo. También los estudios de tractografía, obviamente de sustancia blanca, muestran densidades variables en diferentes áreas del cerebro y no de una manera homogénea. Hay disminución también del número de células de Purkinje, que son las células efectoras del sistema nervioso. Recuerden que de las 86,000 millones de neuronas que tenemos, la gran mayoría, cerca del 75-73% de todas las neuronas del cerebro se encuentran en el cerebelo. Y solo 14,000 millones, 15,000 millones de neuronas se encuentran en la corteza cerebral, a pesar de que la corteza cerebral representa el mayor volumen del cerebro. Y también Keynes y otros colaboradores encontraron las alteraciones de la organización columnar, mayor número y menor diámetro de las columnas o mini columnas corticales, sobre todo las que albergan neuronas tipo 2 de Golgi, que son eminentemente inhibitorias y que utilizan como neurotransmisor sináptico el GABA. Y aquí vemos la imagen. Recuerden que arquitectónicamente la corteza se encuentra organizada en forma horizontal. Las clásicas 6 capas de la neocorteza.
pero la organización cortical real es básicamente vertical. O sea, las neuronas se agrupan formando columnas en todas las áreas de la corteza cerebral. Esa es la organización columnar vertical. Son como módulos, como las antiguas tarjetas que se ponían en la tarjeta madre en las computadoras PC. Ya con mayor tecnología se han encontrado y se han efectuado estudios que muestran alteraciones focales de displasias corticales, o si llegara a formar una displasia propiamente dicha, pues hay alteraciones focales en la estructura laminar, en la estructura de capas de los pacientes con autismo. Y aquí vemos las principales áreas del cerebro en que se han encontrado alteraciones, sobre todo neuronales: la corteza prefrontal, la porción anterior de la corteza del cíngulo, la circunvolución fusiforme, que es donde se lleva a cabo el reconocimiento facial, la protuberancia, el hipocampo y también la amígdala, consistentemente se encuentran alteradas desde el punto de vista neuropatológico cuando se observan con microscopio. Aquí vemos muy característicamente las neuronas de fonecónomo. Las neuronas de fonecónomo son un tipo peculiar de neuronas que son casi características de la especie humana, que son muy poco numerosas, pero que, aunque hay cierta controversia, parecen desempeñar un papel muy importante. Reconocidas inicialmente por Giacobini a fines del milenio pasado. Se ve que son neuronas que se activan cuando uno imita un movimiento, pero no solo eso, se activan cuando también está uno observando a alguien hacer un movimiento. Un estudiante de tenis que ve cómo le demuestra el pro el movimiento de revés o el movimiento de servicio, etcétera. En ese momento se disparan como si estuvieran repitiendo el movimiento, aunque solo lo están observando con miras a repetirlo. Igual cuando un residente de cirugía observa cómo su maestro, el cirujano, efectúa la incisión con el bisturí y qué pinzas utiliza para el sangrado, etcétera. Al estar observando, aunque no esté imitando los movimientos, también se disparan estas hormonas estas neuronas en espejo que describió von Economo en 1925, y que, a diferencia de las neuronas piramidales, aquí vemos en A y en B y en C y en D, neuronas piramidales que tienen la forma pues clásica de neuronas como la vemos en los libros de biología. También se observa en B, en C y en D neuronas en espejo. Perdón, sí, neuronas en espejo se llaman, neuronas de von Economo, en donde en B y en C se ve la morfología normal, son de autopsia de control, en donde la neurona en espejo, la neurona de von Economo, son bipolares, tienen forma de uso y tienen dos prolongaciones, una en cada extremo, ¿no? Y están en asociación o cercanía de neuronas piramidales, como se puede ver aquí en B y en C. Sin embargo, en los estudios de autopsia de autismo, se ha encontrado que estas neuronas en espejo tienen su pericardio, tienen su cuerpo distorsionado, no se ve parejito como lo pueden apreciar en B y en C, sino que se ve así distorsionado. Sus prolongaciones adoptan forma de sacacorchos, como pueden ver aquí están como retorcidas en espiral, y muy característicamente una gran cantidad de oligodendrocitos, aquí solo se identifican los núcleos, se encuentran en muy cercana proximidad de las neuronas en espejo.
Y aquí vemos el dibujo original de las neuronas en espejo, en esta parte del lóbulo frontal justo por delante del área de Broca, en el área que está en rojo únicamente, y en la porción anterior de la circunvolución del cíngulo. Estas neuronas aparecen en la semana 35 de gestación. Al nacer, solo tenemos un pequeño porcentaje, un 15% está presente al nacer, y la cantidad total de neuronas que se encuentran en el adulto ya se logra a los 4 años de edad aproximadamente. No se sabe todavía con precisión su mecanismo de producción, si siguen un patrón de diferenciación eh, diferente, valga la redundancia, del resto de las neuronas, o son neuronas que se fijan en lo profundo de la pared del tubo neural y van a migrar. Aquí vemos que son característicamente humanas. Los monos más cercanos, el orangután, el chimpancé, el bonobo, el gorila, tienen menos de 7,000 neuronas en espejo. El recién nacido humano tiene 28,200. El niño a los 4 años tiene 184,000 y el adulto tiene 193,000 neuronas en espejo. Realmente no son muchas comparado con el número total de neuronas en la corteza cerebral, que son más de 14,000 millones, pero algo tienen que tener de especial por su funcionamiento y porque solo se encuentran, y en esta proporción sobre todo, en la especie humana. Y se ha llegado a atribuirles que son el substrato central o las células, las neuronas centrales importantes en el funcionamiento de la empatía, en el funcionamiento de la llamada teoría de la mente, que nos permite entender, comprender los pensamientos de otros. También más recientemente se han encontrado cambios morfológicos. Aquí vemos en la circunvolución fusiforme, que es el sitio donde se lleva a cabo el reconocimiento facial en la corteza cerebral, como en estas dos capas, la piramidal externa y la piramidal interna, la morfología de las neuronas es menor. Se ven menos neuronas y se ven mucho más pequeñas que en los recuadros correspondientes a la derecha, que son de controles, en donde se ven las neuronas grandes, sanas, y aquí son, sobre todo en la tercera y quinta capa, hay menos neuronas y mucho más chiquitas, se ve claramente anormal la circunvolución fusiforme en el autismo que en los controles. En la sexta capa es menos severa esa distinción o diferenciación de tamaño de los cuerpos neuronales. Este es en trastorno del espectro autista y este es en controles. Pero sí, definitivamente, la mayoría en la tercera y la quinta capa tienen esas anormalidades claras. Una gran cantidad de los genes de riesgo que se han encontrado tienen que ver con el desarrollo, la embriogénesis, etcétera, con las diferentes etapas, pero en especial muchos de ellos tienen que ver con el proceso de sinaptogénesis, la formación de sinapsis, la formación y establecimiento y anclado de los receptores a neurotransmisores en su sitio específico de la membrana postsináptica, y otros factores que tienen que ver con la apertura de canal, en fin, todo tiene que ver con los mecanismos moleculares de formación y establecimiento de sinapsis. Y muy importante este trabajo de Huxley y Song, en donde encontraron una mayor cantidad de espinas dendríticas
en las neuronas de proyección de los pacientes con autismo que en los controles. Y aquí se ve claramente el ejemplo de una dendrita, pues con una cantidad normal de espinas dendríticas, en tanto que las espinas dendríticas están sobre representadas en esta dendrita de que fue de una persona, un paciente con trastorno del espectro autista. Y aquí vemos, es un estudio de Tang, también relativamente reciente, hace 7, 8 años ya, en donde encontró que la mayor cantidad de espinas dendríticas, obviamente es lo mismo que a mayor cantidad de sinapsis. Las espinas dendríticas son repliegues de la membrana presináptica para ofrecer mayor superficie para que se formen más contactos sinápticos. Son como los repliegues de las vellosidades intestinales, ¿verdad? Se extienden y ocupan una superficie muy grande. Igual aquí, estos repliegues de la membrana dendrítica es para tener más superficie donde anclen y se formen las sinapsis. Y en ese estudio de Tong se encontró que una vía, la vía dependiente de mTOR, se pierde en los pacientes con autismo la autofagia. No hay poda de dendritas ni de sinapsis y este exceso, esta sobreabundancia de botones sinápticos parece ser que tiene alguna relación en la fisiopatología de los trastornos del espectro autista. Son diferentes esquemas de diferentes genes que tienen que ver con proteínas en el funcionamiento de la sinapsis. Y aquí, este estudio, bueno, esta imagen, a partir de los hallazgos de estos dos autores, bueno, muestran que también es heterogéneo el autismo, no solo desde el punto de vista genético, no solo de las manifestaciones conductuales, sino que también lo heterogéneo de los diferentes mecanismos celulares cuya alteración nos va a dar un trastorno del espectro autista, que este sí persiste toda la vida del paciente. Y bien, solo para ilustrar los factores epigenéticos, aunque esto se refiere a TDAH, aunque aquí al final donde dice no ADHD y dice ADHD, esto es aplicable a cualquiera de los trastornos neurológicos del desarrollo. En la parte de arriba vemos por un lado el grupo de factores genéticos, los genes de riesgo, que pueden ser múltiples, y por el otro, los factores ambientales de riesgo, factores epigenéticos, la cantidad y la interacción entre los genes de riesgo, que son varios y que varían de paciente a paciente, aún en hermanos, aún entre gemelos monocigóticos, su activación, su represión o su desrepresión se va a modular por los factores ambientales de riesgo. Esto va a resultar en desviaciones neurobiológicas, en este caso el exceso de botones de espinas dendríticas, de botones sinápticos, de tamaños en el soma, en el cuerpo de las neuronas de proyección en la tercera y quinta capa que acabábamos de ver, en las alteraciones morfológicas en las neuronas de fonecónomo, las neuronas en espejo, y obviamente esto va a traducirse, va a resultarse en los llamados endofenotipos, las desviaciones neuropsicológicas, algo que está aumentando, favoreciendo el avance en el conocimiento de la neurobiología, de la neuropsicología del autismo, es identificar en parientes en primer y segundo grado la existencia de fenotipos. Son personas que a lo mejor tienen nada más un grupo de conductas o dos grupos de conductas, pero que ni de lejos llegan a satisfacer los criterios diagnósticos del autismo,
pero que el estudiar qué mutaciones se encuentran presentes, se trata de ir armando el rompecabezas para ver este tipo de conducta, este tipo de disfunción conductual, este tipo de hiper o hiposensibilidad, este tipo de estímulos sensoriales que muestra esta persona, que para nada tiene los demás criterios y diagnósticos del autismo, tiene una mutación en este par de genes de riesgo. Y así sucesivamente. Eso, el armar, el estudiar de esta manera los endofenotipos, permite armar el de por sí complejo rompecabezas de las alteraciones genéticas en el autismo. Entonces, esta interacción va a resultar en el endotipo final, que de acuerdo a pocos genes de riesgo, pocos factores ambientales de riesgo, pues el paciente puede no desarrollar su autismo o su TDAH o su disfasia del desarrollo. Entre más genes de riesgo o más factores epigenéticos y más interacción entre ellos, mayor va a ser la posibilidad de desarrollar, en este caso TDAH, igual autismo, igual disfasia del desarrollo. El tratamiento es complejo y muy sencillo. Hay que evitar el sobretratamiento. No es raro que lleguen niños con autismo que están tomando 5 o 6 medicamentos, a veces con horarios inadecuados, y lo único que vemos es a un niño con múltiples efectos secundarios, irritable, somnoliento, etcétera, pero que al hacer un análisis y de forma racional se van eliminando los medicamentos innecesarios y se van a ajustar dosis o horarios de los medicamentos necesarios, o se prescribe algún necesario, pero en general la mayoría se les quita la mayoría de medicamentos con una muy buena mejoría. La prescripción de fármacos debe ser muy juiciosa, dirigida a manifestaciones, conductas o patologías específicas, sabiendo uno qué esperar y hacer las adecuaciones de dosis y horario. Muy común la administración de melatonina, muy útil para regularizar el ciclo sueño-vigilia y la duración del sueño en estos pacientes. Es una sustancia biológica, como saben, producida por el propio cerebro, por lo que tiene mínimos efectos secundarios. Tratamientos alternativos, medicina alternativa, pues es más bien, como su nombre lo indica, alternativas a la medicina. No tiene el menor fundamento y lleva un desgaste no solo económico, sino emocional, por generar falsas expectativas en los padres en una patología en la cual no hay un remedio, no tiene una solución inmediata, y que por lo mismo son fácil presa de ávidos vendedores de productos milagro. Siempre hay que decir los padres, si algo suena demasiado bueno para ser verdad, realmente es demasiado bueno para ser verdad. Y bueno, se han desarrollado múltiples estrategias remediales, múltiples tipos de terapia. Muy famoso es el programa TIECH, en donde en este estudio, en este metaanálisis muy cuidadoso, pues realmente se ve que a pesar de que lleva mucho tiempo, la mejoría es mínima en general. Y en la revisión, el metaanálisis de Ospina, en donde se revisan muchos tipos de terapia, el único tipo de terapia que puede mejorar algo los síntomas centrales del TDAH es la terapia de Lovaas. Y bueno, otros de los grandes mitos, el gluten, la dieta libre de gluten, la dieta libre de caseína, mejora mucho y es un tratamiento para los niños con trastorno del espectro autista. No existe la menor evidencia científica ni la menor justificación además, a la de por sí agobiada económicamente por el gasto económico que representa tener un niño con autismo, encima hacerle gastar de más en alimentos que no tienen la menor utilidad. Y bueno, sí, efectivamente, aunque se ofrecen muchos suplementos dietéticos, realmente ninguna intervención, como dice el artículo, ninguna ninguna intervención de tipo nutricional o de dietas, quitando, restringiendo o agregando,
tiene el menor resultado, no existe la menor evidencia científica, toda la evidencia apunta a que no tienen la menor utilidad. Recuerden que no porque lo diga, no porque aparezca en internet, no porque salga en televisión, recuerden el caso famoso de Ricardo Rocha en TV Azteca, en donde aseguró que el virus causante del SIDA no existe y que la enfermedad se debe al estrés. Bueno, igual son este tipo de afirmaciones en donde pues, realmente solo hace abrigar falsas esperanzas y provoca un desgaste emocional. Entonces recordemos, el autismo no es un trastorno conductual sutil, ni es el resultado de una sola o una forma leve de anormalidad neuronal. Es heterogéneo, sumamente complejo, con etiologías, fisiopatologías y características neuropsicológicas y respuestas al tratamiento también muy heterogéneas. Muy importante, la intervención farmacológica muy juiciosa y dirigida a problemas específicos, tratamiento del TDAH, regularización de su ciclo sueño-vigilia. Hay que recordar que sobre todo autistas funcionales y no tan funcionales pueden desarrollar ansiedad, pueden desarrollar depresión como consecuencia de su patología de fondo, mismas que deben de identificarse y de tratarse. Igual muchos pacientes, niños pequeños con trastorno del espectro autista que en forma súbita presentan temper tantrums, puede ser desde una distensión abdominal causada por su selectividad alimenticia y en este caso hay que apoyarnos con una nutrióloga que sepa, que oriente a la madre de cómo preparar platillos balanceados con un valor nutricional adecuado de los alimentos que sí acepta el niño y quizá a lo mejor la manera también de disfrazar otros para que se parezcan lo más posible a estos y de esta manera el niño recibe una nutrición adecuada y deja de tener, por ejemplo, constipación o distensión abdominal, que las molestias que están experimentando pueden ser las causantes de esas alteraciones conductuales, esos temper tantrums que a veces pueden ser impresionantes por su severidad y duración. Igual, estímulos sensoriales ambientales que uno no percibe. Me acuerdo de casos cuando todavía había los monitores de televisión, de computadora, de rayos catódicos. Al encenderlos, emitían o emiten un tono de 16,000 ciclos por segundo, muy agudo para escucharlo uno, pero que algunos niños con autismo los percibían y como después decía uno, sentía como un picayelo que le atravesara los oídos y eso generaba su temper tantrums. Sonidos, bueno, muy conocido que son muy sensibles a sonidos como la aspiradora, como la licuadora, pero también zumbidos como del horno de microondas o la balastra de lámparas fluorescentes que uno no percibe, también puede precipitar temper tantrum por la hipersensibilidad sensorial. Entonces hay que hacer también un diagnóstico que se llama diagnóstico ecológico en el hogar, en la escuela de estos pacientes para detectar posibles fuentes generadoras de estos estímulos a los que ese paciente determinado puede ser particularmente sensible. Entonces es muy importante, como ya mencionaba, la identificación temprana y sobre todo ayudados por el neuropsicólogo, establecer un traje a la medida, una terapia remedial individualizada de acuerdo a sus déficits específicos y tener una interacción estrecha entre los diferentes profesionales de salud mental, entre los diferentes terapeutas, psicólogos, neuropsicólogos, etcétera, todo lo cual va a resultar en ofrecer al paciente la mejor posibilidad de recuperación funcional. El principal factor pronóstico, como ya lo he mencionado, es el desarrollo del lenguaje a los 6 años de edad. Recuerdan que el Asperger, que ya desapareció en el DSM-5, la decisión básica que existía hasta el DSM-4 era que a los 3 años el Asperger tenía un vocabulario muy amplio, inclusive hablaban con terminología más elegante, palabras más elegantes que las de sus maestros. Hans Asperger se refería a ellos como mis pequeños profesores, o sea, tenía un desarrollo normal, entre comillas, del lenguaje a los 3 años de edad, y los pacientes con autismo
tenían por definición retraso en adquirir y desarrollar lenguaje. Entonces, el que hablen bien a los 6 años no quiere decir necesariamente un buen pronóstico en el caso de pacientes con autismo funcional. Hay que valorarlos, ver qué problemas psicológicos, neuropsicológicos, cognitivos, y ver las comorbilidades psiquiátricas y neurológicas que en su caso pudieran tener, tanto asociadas a su autismo primario como a alguna patología de fondo de las que ya mencionaba, como la esclerosis tuberosa, la neurofibromatosis, X frágil, etcétera. Y aquí vemos algo que siempre estuvimos en desacuerdo en las discusiones del DSM-5, el síndrome de Rett. Aquí está el aspecto clásico, la estereotipia motora, a diferencia del autismo, que las estereotipias motoras son hacia la periferia, alejándose del cuerpo. La estereotipia motora clásica del Rett, el movimiento de lavado de manos, como lo describió el doctor Andreas Rett, es peculiar y característico. Y son niños que, como lo pueden ver por la expresión, solo les falta hablar por los ojos. Fueron introducidos como con calzador en la clasificación de autismo hasta el DSM-4-TR, pero ya afortunadamente ya no se consideran. Por algo, por ahí lo mencionan como ejemplos, pero realmente nadie cree que realmente tienen trastorno del espectro autista los niños con síndrome de Rett. Y bien, les agradezco su atención. Le agradezco al Departamento de Neurociencias la oportunidad de esta presentación y espero que haya sido de utilidad para todos los que vean esta presentación junto con la presentación complementaria en donde la doctora Alma Yerida Galvez nos hace un tour muy interesante de aspectos básicos y de líneas de investigación que tenemos en marcha ahí en uno de los laboratorios de nuestro departamento de neurociencias. De nuevo, muchas gracias, buenos días, buenas tardes o buenas noches.